Hoy viernes 8 de septiembre, en la jornada inicial diaria de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, hemos venido al episodio número 404 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y nos encontramos con el análisis del caso de la Operación Trinitario, que es el antecedente más inmediato de la famosa Operación Anorí, que como ya lo explicamos en su debido momento, nunca se le dio ese nombre de Operación Anorí. Fueron los medios de comunicación los que la bautizaron así, porque se trataba simplemente de la continuación de esta Operación Trinitario dentro de la orden de operaciones número 036 de 1973, del Comando Operativo número 10. Es muy importante para entender el origen de la Operación Anorí, qué fue lo que ocurrió aquí en la Quebrada La Trinidad, muy cerca del municipio de Nechí, Antioquia, en los límites entre los departamentos de Bolívar y Antioquia. Es una operación que se hace directamente contra el terrorista Fabio Vázquez Castaño, cabecilla principal del ELN, en un momento en que las fuerzas militares habían tomado la iniciativa estratégica, la presión táctica y tenían una buena capacidad de maniobra en un espacio demasiado amplio. Hoy ese espacio lo ocupan varias brigadas, en ese momento eran 2 batallones menos de infantería, o sea, cada batallón con 2 compañías y cada compañía con 3 pelotones, y el apoyo desde Bucaramanga del comando de la Quinta Brigada con una sede que tenían en Barrancabermeja. No era tanta tropa, pero había la voluntad de acometer esa operación con soldados regulares y se hizo y se logró eh, constituir la base para la operación Anorí. Entonces lo que vamos a ver hoy es demasiado interesante, eh, es parte del relato del general Hernán Hurtado Vallejo, quien fue el que dirigió personalmente esa operación, y un aprendizaje muy interesante para ayer, para hoy y para siempre en cualquier ambiente operacional de contraguerrillas. Adelante, mi coronel. La Fundación Excelencia de Liderazgo y Transformación realiza a diario la sesión académica de carácter analítico para reconstruir sucesos trascendentales del prolongado conflicto armado en Colombia. Por la privilegiada ubicación de la región del Magdalena Medio, los ricos y geoestratégicos departamentos de Antioquia, Bolívar y Santander, que comparten terreno en la convulsiva zona, une a las cordilleras oriental con la central área geográfica que se prolonga hasta el norte y nororiente de Colombia. Podríamos determinar algunos aspectos puntuales de la importancia integral de esta exuberante región. Y es una zona demasiado interesante, demasiado rica, demasiado poblada, demasiado conflictiva, con una historia muy intensa en los últimos 200 años por su ubicación geográfica y lo que significa eso para cualquier proceso social, económico, cultural o para cualquier actividad delictiva encaminada por un grupo guerrillero para tomarse el país, para causarle daños a Colombia. Entonces vemos que en la parte superior derecha está la infografía donde aparece la ubicación en un mapa de color azul oscuro atravesado por un río de color azul un poco más claro, que es el río Grande de la Magdalena. Y ahí en ese esquema vemos que es un corazón geopolítico. Se trata realmente de un corazón geopolítico que está en todo el centro norte del país, un poco cargado al noroeste, al nororiente, y que por sus connotaciones une la parte oriental del país con la occidental en esa región. Es un abrebocas para llegar al norte, ya a la costa atlántica por el río Magdalena, o al contrario, es un sitio del cual se puede desplazar hacia el centro del país para el origen del Magdalena, para el origen del río Magdalena y desde luego las dos cordilleras, porque paralelamente por aquí va la cordillera central y por aquí va la cordillera oriental. Ya al verlo más en amplitud dentro del mapa, entonces
encontramos otros detalles, pero láser. Entonces decíamos, por el occidente está la cordillera central y por el oriente la cordillera oriental. Y el valle del Magdalena, cargado de ríos, de poblados y de localizaciones importantes para muchos procesos. Como hemos visto cuando estudiamos el frente de guerra nororiental del ELN y el bloque Magdalena Medio que salen a Venezuela, es que realmente no es sino cruzar aquí el departamento del norte de Santander y se está en Venezuela. O regresar de Venezuela y cruzar esta zona y ya está en el corazón del Magdalena Medio a muy corta distancia de Bogotá. Entonces, por esa razón ha sido importante la creación de grupos terroristas con objetivos estratégicos desde esa zona hacia el interior del país. Pero ya al ver en amplitud, vemos que son 4 departamentos que componen la zona del Magdalena Medio. El departamento de Bolívar, que está aquí en gris. El departamento de Cesar, todo el sur de Cesar, que está aquí en amarillo. El departamento de Santander, que está en un verde oscuro. Y el departamento de Antioquia, que está aquí mostrado en lo que se llamaría un verde más beige, más claro. Y el río Grande de la Magdalena, siguiendo el curso de la geografía, separando o uniendo, como queramos analizarlo, toda esta región, todos estos municipios. Entonces, se puede decir que el Magdalena Medio comienza en Puerto Nare y termina en los límites de Regidor y La Gloria en el Cesar, pero que a lo largo de su recorrido, además de constituir una arteria fluvial importantísima y un río de importante navegación y de comercio, cultura y de historia, pues constituye una zona de mucho valor estratégico porque sus breñas, a pesar de los climas malsanos que hay y de la cantidad de lagunas y de lagos que se notan aquí en la región, en el mapa, en estas regiones, también hacia el occidente o hacia el oriente va buscando alturas y entonces ya los climas se vuelven mucho más productivos para la agricultura o para las actividades agropecuarias. Como vemos, es el corazón, el eje del desarrollo geopolítico del ELN. ¿Por qué? Porque el ELN nace aquí en los límites de San Vicente de Chucurí y Carmen de Chucurí, donde encuentran un asentamiento las guerrillas que se han entrenado en Cuba, que buscaron varios sitios, pensaron en los llanos orientales, intentaron allá hacerlo, no les cuadró, intentaron hacerlo en Miraflores, Boyacá, donde había ya una larga tradición de partido comunista, pero ahí las FARC lo sacaron corriendo, les dijeron que no, que con ellos no, que eso ya era de ellos. No llamaban FARC, se llamaban en ese momento guerrillas comunistas. Entonces acudieron al sur del departamento de Santander del Sur con el fin de trabajar la actividad subversiva en una región que estaba siendo controlada todavía por exguerrilleros liberales del señor Rafael Rangel, que fue muy activo durante el 9 de abril del 48. Instalados aquí, comenzaron a irradiarse con el apoyo de los exguerrilleros de Rangel, los liberales, y con los miembros del Partido Comunista y los sindicalistas que estaban aquí metidos en Barranca Bermeja, en la petrolera. Y una cantidad grande de estudiantes de Bucaramanga, más o menos por aquí, que se dedicaron a multiplicar las ideas subversivas de varios sujetos, entre ellos el padre Camilo Torres. Y así fueron extendiendo hacia el Magdalena Medio, encontraron remanentes de guerrillas de otras épocas y fueron construyendo, fue todo un entorno que con el paso del tiempo se convirtió en el epicentro del ELN, toda esta zona. Entonces encontraron aquí en la serranía de San Lucas, en San Pablo Bolívar, un sitio alterno. Inicialmente su guarida era en San Vicente de Chucurí, el Carmen, en un sitio que llama la Serranía de los Cobardes. Luego se vinieron para San Pablo Bolívar y ya extendieron zonas hacia el sur del Cesar y hacia la Serranía del Perijá. Esa es la trascendencia estratégica
de esta zona. Como vemos, muchos municipios, dificultades geográficas, dificultades de salubridad, pero ideal por su ubicación para hacer todo un proceso revolucionario desde 4 departamentos articulados en una sola zona. Adelante, mi coronel. Mi coronel Alarcón. Voy a ver el micrófono, qué pena. ¿Quién era el terrorista Fabio Vázquez Castaño, alias Alejandro o alias Carlos, cabecilla principal del ELN desde 1964 hasta 1975? Bueno, para entender quién era el terrorista Fabio Vázquez Castaño, miremos algunas fotos de la zona y vemos que los paisajes son espectaculares, pero que la zona tiene sus dificultades. Bastante duro el clima. Primero, la temperatura es muy alta. Es una temperatura muy calurosa, de más de 30 grados centígrados normalmente. La humedad que hay por la selva tropical es más compleja y hace que ese sopor de la selva sea desgastante. Hay otra parte que ya la han descuajado la selva y la han llenado de ganadería y hay buenas fincas ganaderas de mucha producción. Pero es una zona donde hay mucho mosquito, mucho zancudo, garrapatas y otros insectos. Y las enfermedades tropicales son, por ejemplo, la leishmaniasis es muy común en esta zona. Y vemos que hay sectores que son francamente intransitables, difíciles, porque están estos caños que son espectaculares, con aguas muy transparentes y con mucha vegetación al lado y lado, pero con la dificultad siempre de las enfermedades tropicales. Y hay una cantidad de especies todavía, algunas en extinción como estas. Entonces el señor Fabio Vázquez Castaño encontró el sitio para desarrollar su proceso ahí. ¿Quién era este sujeto? Aquí lo vemos. Era un empleado bancario, hijo, no tenía sino cuarto de primaria y trabajaba en un banco como mensajero. Pero recordemos que la historia de los banqueros en Colombia, de los bancarios, de los funcionarios bancarios en Colombia, comenzó así. Todos comenzaban en muy bajos cargos, iban subiendo y llegamos a conocer a muchos directores de bancos o gerentes de banco que han comenzado desde mensajeros. Así comenzó Fabio Vázquez. ¿Qué había ocurrido con él? Que su familia era de filiación liberal y durante la violencia tripartidista de liberales, conservadores y comunistas, lo mataron el papá, lo asesinaron. Entonces los 3 hermanos Vázquez, todos se volvieron bandidos, todos los 3, para vengar la muerte del papá. Solo que el Partido Comunista los fue cooptando y a este lo ubicó a trabajar en un banco, pero con misiones delictivas. Y al otro hermano le pagó los estudios en la Universidad Libre de Bogotá y ahí estudió Derecho, Manuel. Y el otro se convirtió en un dirigente sindical y cuando vino la ida de los primeros delincuentes a Cuba, ellos militaban inicialmente en el MRL, pero ya el ELN tenía en perspectiva ni ser del Partido Comunista, ni ser del MRL, sino crear su propia agrupación criminal y entonces se juntaron unos con otros y crearon el ELN. Y es cuando regresan a Colombia, el ELN nace en Cuba, lo funda Fidel Castro, con 12 bandidos, y este viene a recoger lo que le han trabajado las redes urbanas y rurales aquí en Colombia, y comienzan a buscar zona hasta que terminan allí en la Serranía Los Cobardes. A partir de ese momento impone un régimen del terror. Este sujeto, más que revolucionario, lo que era un asesino en serie. Él no era que tuviera muy claro los preceptos marxistas-leninistas, ni mucho menos la teología de la liberación. Eso no iba con él. Con él lo que iba era una organización férrea, estalinista, cerrada, en la cual se hacía lo que él decía, y si no, como era un bandido muy ágil para moverse en el monte y muy avesado, muy aventado, como dirían los campesinos, muy audaz, muy, sin temores, pues imponía con esa especie de liderazgo el respeto. Y
cometió muchos errores y todos los resolvía era ordenando asesinar a los demás compinches, entonces imponieron una ley del terror. Pero como ya lo vimos en otro episodio cuando analizamos la llegada del cura Pérez al ELN, finalmente se le revelan y tiene que irse para Cuba, donde Fidel Castro lo protege porque era su hijo predilecto del ELN en Colombia. Y ahí terminó su vida de ampón, formando terroristas de todas partes del mundo al lado de la dictadura cubana. Pero en síntesis, podríamos decir que era un asesino en serie, un delincuente con una mentalidad criminal morbosa, un sujeto sin compasión para tomar venganza. Parece que el asesinato del papá se le convirtió como en una razón de ser en su vida, vengándose de todo ser humano que consideraba que no se ajustaba a sus formas de pensar y lo asesinaba. El ELN ha tratado de mil maneras de lavarle la imagen, pero cada vez que se escudriñan documentos, historias y se esclarece más la verdad, queda mucho más en evidencia que era un asesino en serie, era un sujeto, era un psicópata. Pero claro, los del ELN tienen que manejar la teoría distinta porque les queda muy mal, de muy mala presentación, decir que ellos vienen formados por un psicópata. Pero son psicópatas también porque más les preocupa asesinar gente y causar terror que conducir algún proceso político que tenga alguna validez. Adelante, mi coronel. ¿Por qué se encontraba Fabio Vázquez Castaño en la quebrada de la Trinidad en límites de Bolívar y Antioquia a comienzos de 1973? Bueno, ya hace unos 3, 4 meses, no recuerdo exactamente, o más, aquí estudiamos que en el año de 1972, sobre la quebrada de la Inanea, entre San Blas, Simití y un caserío que llama Los Canelos, se formó un triángulo. Aquí existía todo un emporio del ELN. O sea, vemos que se ha trasladado ya desde el sur de Santander y había escogido la zona cercana a la serranía de San Lucas. Hay una quebrada que llama La Inanea y ahí lo localizaron las tropas inicialmente del Comando Operativo número 10 en una operación que dirigió personalmente el general Rincón Quiñones. Ahí, en ese sitio, le dieron un golpe fuerte. Fue cuando se encontró el morral de Vázquez Castaño, que es cuando quedó al descubierto que la hermana directora, la monja, la directora del colegio Marymount, aquí en Bogotá, era la compañera sentimental de Fabio Vázquez Castaño, algo que nadie se explica, porque esa señora era de familia muy de dedo parado aquí en Bogotá, era de los Esguerra, descendientes de don Nicolás Esguerra y los dirigentes políticos del Partido Liberal. Ella había ido a estudiar a Estados Unidos. Había sido una muchacha rebelde en la casa y por último le dio por meterse de monja. Y se fue a estudiar a Nueva York en la comunidad de Marymount y allá la formaron como docente, como académica y la enviaron aquí a Colombia a que dirigiera el Marymount aquí en Bogotá. Pero ¿qué pasó? Que cuando estuvo allá en Nueva York, la capital del mundo, oiganlo bien, en plena época del capitalismo rampante, ahí estaban metidos los curas de la liberación, las monjitas de la liberación, y la volvieron comunista. Y ella regresó a Colombia y lo primero que hizo fue quitarse los hábitos. Y ahí todo el mundo sabía que era la hermana Leonor, pero no usaba hábitos, sino se vestía de civil. Y comenzó a hacer una serie de actividades que fueron generando muchas dudas aquí en la población, sobre todo los padres de familia, llevando a las niñas del colegio a hacer actividades sociales a los barrios más pobres de Bogotá, lo cual no era malo. Lo que pasa es que el lenguaje que usaban, la forma como las ponía a convivir con la comunidad era siguiendo la teoría de los sacerdotes obreros de Europa. Entonces eso ya causaba ciertos resquemores y de pronto comenzó a perderse la monjita, que mucho viaje a Barranquilla, que mucho viaje a Cali para revisar el proceso del colegio en otras partes, pero ella también llegaba y se perdía. Cuando se dieron cuenta era que andaba en el ELN, reunida con Fabio Vázquez Castaño, iba y venía
Entonces, ¿qué ocurre? Que en el año 72 el ejército le da el golpe aquí en la quebrada La Inanea al ELN, recogen el morral de Fabio, y en el morral de Fabio Vázquez Castaño encuentran no solo a ella, sino la lista completa de todos los bandidos del ELN que estaban en el país, de civil como ella, que apoyaban a la delincuencia, y esos fueron los que encarcelaron, de los que nos contaba mi coronel Gantiva, que luego se sumaron con los otros de la Operación Anorí. Esos delincuentes, o la captura de esos delincuentes, le quitó esta zona, porque quedó al descubierto todo lo que ve aquí, ahí quedó vereda por vereda quién era quién, algunos estuvieron presos, otros no. Entonces, Fabio Vázquez se escapó y se ubicó aquí cerca a el municipio de Nechí, en una quebrada que llama La Trinidad. Se atravesó la zona, no es muy lejos, tampoco es tan cerca, y hay varias estribaciones y formaciones, y el Cerro San Agustín, la Serranía de Montecristo, el Cerro La Honda, la Cuchilla, la Loma de San Antonio, la Cuchilla del Tangal. Toda esa zona es, como vemos, inhóspita, pero sobre todo muy cercana al río Magdalena. El río Magdalena pasa por aquí. Y este es todo el sur de Bolívar, que es tan difícil históricamente y tan lleno de problemas sociopolíticos, económicos y de tanto conflicto. Y sobre todo el eje, la Serranía de San Lucas. Entonces vemos que es un sitio geoestratégico muy importante, y por la configuración que vemos en el mapa, que nos va dando muchas corrugaciones y muchas quebraditas y muchas quebradas, muchos cursos de agua, indica eso, que el ELN tenía ya un sector muy trabajado donde se podía mover como Pedro por su casa. Entonces lo ubican aquí, y ahí es donde la inteligencia establece que se ha movido para acá y que estaba replanteando todo el esquema de contacto con sus redes urbanas, ya no por Bucaramanga, como lo hacía antes, sino por Medellín, porque está más cerca a Caucasia, Nechí, a Segovia, el Bagre, etcétera. Entonces es cuando se toma la decisión de venir a golpearlo aquí, que es lo que vamos a ver en la Operación Trinitario. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo podríamos articular los antecedentes tácticos y estratégicos de la Operación Trinitario contra Fabio Vázquez Castaño, máximo jefe cabecilla del ELN en límites de los departamentos de Antioquia y Bolívar en mayo de 1973, como antesala de la derrota militar del ELN en Anorí, Antioquia? Exactamente, mi coronel, es una antesala a la Operación Anorí, pero aquí lo importante de analizar es todas las enseñanzas que deja, y sobre todo reconocerle, sí, mejor dicho, reconocerle la totalidad de lo sucedido al talento, al talante, al ingenio, a la creatividad del general Hurtado Vallejo. Personalmente creo que este señor tenía un coeficiente intelectual demasiado alto. Tal vez el ejército nunca supo valorar eso, o tal vez las circunstancias de modo, tiempo y lugar lo hicieron que fuera así, pero él era una persona de una inteligencia superior. Era diferente en muchos aspectos a las demás personas de la institución. El golpe de los Canelos fue en 1972. El comandante del comando operativo era otra persona. Y ese comando operativo dependía de la Quinta Brigada. Fue un éxito grandísimo, tuvo mucha difusión. Eso posicionó muchísimo al general Rincón Quiñones como un gran comandante, pero no por eso. Él siempre ha sido un oficial muy distinguido. Era otro líder, de los grandes líderes que tuvo el ejército. Él había sido muy efectivo en el Tolima, también contra los bandidos de las FARC. Había estado en varias regiones del país comprometido en operaciones, y siempre ha demostrado un gran liderazgo y sobre todo un gran don de gentes. Era un hombre muy piadoso, además de...
Bueno, entonces en ese golpe quedó todo lo que ya sabemos. Una de las que se salvó fue la monjita Leonores Guerra, que la sacaron los miembros del Partido Comunista de Bogotá y la enviaron para Cuba, y luego estuvo en Nicaragua y estuvo todo el tiempo haciendo terrorismo por allá en Centroamérica. Ya tiene casi 90 años la señora y ya no le dio ningún temor publicar su autobiografía, que además se la recomiendo que la lean. Se llama La búsqueda. Y le escribió con una comunista peruana que se llama Inés Caxquir, a 4 manos. Bueno, regresemos al sitio. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en el golpe de los Canelos se detecta toda esa información, se capturan una gran cantidad de bandidos, pero el ELN sigue actuando. Sigue actuando porque ellos ya tienen comisiones regadas. O sea, mientras Fabio estaba en los Canelos, por el lado de la quebrada de la Ñanea, más hacia el sur, en el sector de Cimitarra, estaba Gavino, que ya tenía 22, 23 años, muy despierto, muy hábil, muy vivaracho, como dicen los campesinos, este delincuente que desde niño comenzó a hacer es. Gavino era como el mono Jojoy de las FARC, así como el mono Jojoy fue la estafeta de tiro fijo y luego llegó a ser el duro en las FARC, y así fue Gavino. Primero fue la estafeta de Fabio Vázquez y llegó a ser el segundo y después el cabecilla principal del ELN, hasta hace muy poco que renunció voluntariamente porque me parece que el cáncer lo está acercando con el diablo ya y con tiro fijo, y entonces está disminuido de salud. Entonces, Gavino cometió un secuestro de un ganadero que era muy conocido por la Fedegan y por el país, y comenzó la presión de los gremios al gobierno nacional del señor Pastrana y al ejército, desde luego, que hay que buscar localizar y liberar al ganadero. Y tal vez recordamos que estamos hablando de los años 70 al 74, cuando se volvió común el secuestro. Se prendía la radio al mediodía y escuchaba uno a Daladier Osorio y a Ponte Rodríguez, y eran los periodistas de esa época, y siempre era la noticia: un secuestro en Ayapel, un secuestro en Anorí, un secuestro en El Bagre, un secuestro en Cimitarra, un secuestro en Bucaramanga. Era la época de los secuestros de personas, y había sido antecedida por el famoso, por la cadena de secuestros de aviones que los secuestraban los bandidos del ELN, aterrizaban en Cuba, hacían el show, se quedaban recibiendo instrucción allá de la dictadura y regresaban luego a Colombia a seguir delinquiendo, y el avión lo regresaban gracias a los buenos aviones, a los buenos oficios de la narcodictadura de Fidel Castro. Eso fue muy común por esa época. Resulta que la emboscada de Guayabito del año 73, la cual vamos a ver en detalle la semana pasada, fue un fracaso tenaz por culpa de un comandante de batallón, de un capitán del ejército, de otro de la policía y de un suboficial. Y eso marcó el punto de rebose de la copa, porque fue una emboscada atroz, la perpetró Gavino personalmente, tenía 22, 23 años de edad para esa época, este bandido, y asesinó una escuadra completa por irresponsabilidad de varias personas. Entonces, ese fue el saludo prácticamente que le dieron al general Gustavo Vallejo cuando era coronel, porque él había recibido el comando operativo en enero. Había hecho algunas operaciones pequeñas pero positivas por el lado de Barranca. Entre otras cosas, había dado de baja a un bandido muy conocido que era Isidro, pero con esta emboscada del Guayabito sí quedó como. Entonces le tocó hacer un montón de cosas que ya las vamos a ver. Lo primero es que él no se puso a pelear con la situación, tomó las decisiones, lógico, las que tenía que tomar, disciplinarias y penales con quienes habían fallado. Pero él estaba en guerra, él no podía estar al frente de eso, pues todo eso trasladó para la 5ª Brigada. Pero los informes sí los envió y lo que tenía que hacer. Entonces se dedicó fue a pensar qué era lo que estaba pasando, y se dio cuenta de que después de haber revisado todo el dispositivo, había unas fallas en el sistema operacional. Y una de las que él encontró, y que estamos completamente de acuerdo, el general Hurtado, es que esas bases fijas que se inventan a veces en las zonas de operaciones son letales. Son letales porque eso amarra a un poco de gente
se convierte en un bocado de cardenal para que los bandidos lo ataquen y termina muchas veces hasta en actos de indisciplina, porque están cerca de un poblado, pues los soldados terminan ahí en el poblado metidos en las casas de novios, la información se diluye y entonces la guerrilla le coloca a los agentes de inteligencia y ocurren a menudo fracasos y muchas veces estrepitosos. Y otros es porque definitivamente hay gente que anda en otro mundo, se descuida y si el comandante no está encima, peor. Entonces por eso siempre compartimos la teoría de que la guerra de guerrillas es móvil. Si la guerrilla se mueve, pues hay que moverse también. Nada de estar en sitios fijos porque eso no. Y esa ha sido la efectividad de las brigadas móviles. Fue la forma de golpearlos. Quienes estuvimos en las brigadas móviles sabemos que es así. Ese sistema de tener bases fijas y un poco de gente engordando allá y van armando una especie de otro batallón allá y lo van, hasta depósitos arman. Eso no debe existir. Para la guerra de guerrillas no debe existir eso. Para eso están los helicópteros y los apoyos. Pero bueno, ese sistema lo analizó el general Hurtado, se dio cuenta que era problema, pero es que él iba mucho más allá. Él hablaba con los soldados, miraba, analizaba, refería, todo lo iba evaluando y se dio cuenta también que no había habilidad suficiente para seguir rastros. En esa época el comando operativo tenía, como casi todas las unidades del ejército, 1 o 2 guerrilleros desertores que conocían hasta cierto punto, hasta cuando estuvieron, pero con el paso del tiempo ya se convertían en un soldado más. Ya no tenían esa mentalidad del guerrillero, de la sospecha, sino tenían la mentalidad de operar como soldados. Entonces el general se dio cuenta y dijo, aquí necesitamos gente que sepa de cómo seguir huellas. Entonces buscó cazadores que entrenaran a los soldados en cómo seguir huellas y sobre todo soldados que fueran campesinos, que no fueran de esa región, que no conocían bien el sistema. Y entonces llegó a mejorar toda esa metodología de búsqueda de los bandidos. Si de otra cosa que nadie le había dicho que eso existía, no existía ningún reglamento, que él lo llamó el plan hogar, que era avanzar con una patrulla, dejar emboscada a unas personas en un sitio donde con mucha disciplina se quedaban observando varios días una casa, se lo llamaba el plan hogar, y tomaban nota de todo lo que pasaba en la casa. Después pasaban ese informe a la patrulla y la patrulla llegaba a la casa a preguntar con los datos, con toda la certeza. Entonces los campesinos se veían obligados a no mentirle a la patrulla porque le decían, oye, ¿quién fue el señor que vino el pasado jueves a las 3 de la tarde y se llevó un hacha? Y los campesinos quedaban pálidos. ¿Cómo así que a las 3 en punto? Y ustedes, ¿por qué saben? No, porque nosotros lo sabemos todo. Pero no era por ese sistema de inteligencia. El otro que él sí ideó fue que le dieron unos helicópteros y no lo pensaba 2 veces. Cuando ya detectaba la presencia de la patrulla, era súbase aquí, desembarque allá, siempre analizando los ejes de ruta de los delincuentes. Entonces, como es tan imposible hacer cierres tácticos y él procuró quitar esa palabra del ejército, luego la volvieron a usar, él decía no puede haber un cierre táctico, y los que hemos estado en operaciones de contraguerrilla sabemos que eso son mentiras. Esos cierres tácticos no existen, porque el terreno es muy grande, porque las quebradas son muy aptas para sacarle el cuerpo. Y cuando llega la persona a montar un cierre táctico, encuentra 5 quebradas, ¿en cuál la coloca? Tiene que decidirse por una, ¿no? Y ahí es cuando es tan difícil. Entonces hay que tener mucha movilidad, mucha coordinación y sobre todo quitarle de la mente a las personas ese pensamiento de estar fijos, porque es que ese es el que no deja cambiar el espíritu ofensivo. El otro es que les dijo a las tropas, ustedes tienen que hacer que la guerrilla se sienta insegura en el área. O sea, que el terreno sea contrario a la guerrilla. Y eso es un cambio mental total, porque desde luego el soldado cuando entra al área, el militar cuando entra al área, se siente inseguro porque no la conoce, no tiene el dominio del terreno, la va conociendo con el tiempo y cuando la conoce lo sacan de ahí y lo mandan para otra parte. Esa es una dificultad que tiene el sistema operacional mejor. Pero en los bandidos siempre están ahí, entonces la ventaja es grande. Lo otro es que
los sistemas de inteligencia estaban también apoltronados esperando a que llegara el vigilante, el informante, les trajera el dato, le hacían una especie de, en ese tiempo lo llamaban de interrogatorio, y elaboraban un informe. Entonces el general dijo, no, no, esto no es esperando a que vengan a decirnos, es saliendo a hablar con todo el mundo, con el cura, con el alcalde, con el presidente de la acción comunal, con el otro, preguntándole aquí, metiéndose en el mercado con el campesino, yendo el domingo a misa, cogiendo el micrófono y hablando con los campesinos, diciéndoles qué es lo que está haciendo el ejército, repartiendo volantes, visite a la señora, saque un censo, o sea, le dio una vuelta a eso. Y más en una zona donde el ejército no había estado casi, porque repito, es una zona muy grande, hoy en día hay hasta 4 brigadas en esa zona y todavía hay problemas, como sería en el tiempo que era apenas con 2 batallones. Pero fue ese ímpetu, además que tenía para él una ventaja y para los subalternos una especie de tortura, así que casi no dormía. Y que no le daba pereza arrancar a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 7 de la noche, a la hora que fuera, lloviendo, haciendo frío, se metía donde fuera, entonces los tenía en un ritmo de trabajo muy fuerte. Entonces vemos que el replanteamiento que él le hace al sistema operacional es grande. Eso indujo a que se hicieran una gran cantidad de acciones de inteligencia, y entonces cuando se esté en esa zona se trabaja mucho con rumores, se oye mucho rumor. Él sabía establecer la diferencia entre el rumor y la información más creíble. Entonces le llegó el rumor, pero tenía mucho de cierto, que Rovira, que estaba en Barranca Bermeja, había recibido un dinero que le llegaba de Bucaramanga, una cantidad de plata, y se le enviaban a Fabio Vázquez, por un lado. Por el otro, había un lanchero que se movía por el río, por el Bagre y Nechí, en los ríos, y le decían Tres Tetas, así le decían, porque el tipo tenía una prominencia en el centro del pecho, pero era un lanchero muy hábil, era el lanchero de la región y todo el mundo lo conocía. Se sobreentendía que ese sujeto tenía nexos o le hacía mandados al ELN. Y el general lo mandó localizar. Y lo cogió y le habló, y como era un tipo tan hábil, porque se formaba muy rápido el mapa general de todo, tanto el mapa humano, la información, lo encerró hasta que comenzó a determinarle, bueno, ¿por cuál lado es que se mueve este tipo? Usted ya está aquí metido hasta los dientes, usted ya, mejor dicho, no tiene forma de salirse, tienes que darnos información. Entonces el tipo comenzó a soltar, ¿no? Que por allí, por allá. Pero luego apareció otra cosa, otro hecho fundamental, que fue que el ELN había secuestrado a un señor Alberto Posada en el sur del Cesar. Y la señora, la esposa, había tenido que venir varias veces a toda esta región a reunirse con los bandidos, especialmente con Fabio Vázquez Castaño, a cuadrar el pago de la liberación del esposo. Entonces, finalmente lo liberaron cuando hicieron el pago, y el coronel Hurtado Vallejo le cayó como chulo a esa señora. Y se sentó a hablar con ella por horas y por horas y por horas, buscando detalles, pero eso era como buscar una aguja en un pajar, imagínense. Sin embargo, él iba tomando nota de todo lo que le decía a ella, que había visto, que no había visto, y comenzó a darle la misión a las patrullas. Cuando vean un sitio así, ya saben, me dicen cómo es. Cuando vean un sitio así, ya. Entonces fue armando el mapa mental y llegó a la conclusión que si el tal Tres Tetas era el que le llevaba todo lo que le mandaban a Fabio Vázquez Castaño. Pero eso no lo dijo nadie, sino es que él construye el hecho. Y la señora se movió por aquí, por allá, este tipo está en tal sitio. Y le salió preciso el análisis del terreno. O sea, es una deducción de inteligencia muy bonita, es como una formación escolástica para ver que con medios o sin medios se puede hacer desde que se le ponga alma, corazón y vida y concentración mental. Entonces, determinaron que era por el sector de la quebrada, pero faltaba algo que fuera como más convincente. Entonces,
estaba la información, el rumor de que una mujer o alguien le iba a llevar un dinero a Fabio Vázquez, pero ya había el indicio que era por el lado del lanchero. Entonces le dieron la orden al Batallón Colombia, que estaba en ese sector, que le montara permanentemente las 24 horas, no podía fallar, y con el coronel Hurtado a cada rato por el radio presionándolos, pues menos iban a fallar en el atracadero, ahí en el embarcadero, cuanta lancha llegara, cuanta persona la requisaran, y pues de tanto requisar eso, ya más o menos sabían quién era quién en la región, porque tenía que estar un mayor al frente todo el tiempo, ya sabían quién era, hasta que llegó una señora con una niña, y la señora iba de Barrancabermeja. Entonces, como no la podían esculcar a la señora, llamaron a la enfermera del pueblo y pasó el coronel Hurtado al radio y le dijo: si usted me deja pasar a esa señora y la señora lleva la plata, la meto a la cárcel a usted por cómplice del ELN. Entonces la señora sí pudo, la enfermera entró, la requisó y encontró que dentro de la ropa interior de la niña llevaba la plata para Fabio Vázquez Castaño. Entonces ahí se estalló la operación. El general viajó inmediatamente allá, le dijo a la señora que no fuera a decirle a Fabio Vázquez Castaño que el ejército le ha quitado la plata, le ha decomisado la plata. Eso quedaba a órdenes de un juzgado y lo que fuera, lo que había que hacer ahí. Lo que fuera es donde Fabio Vázquez y le dijera que le confirmara un segundo buzón para entregarle la plata. Entonces la señora fue y volvió, claro, tuvo que hacer el mandado como la mandó el coronel y determinó en qué sitio, o sea que confirmó que estaba por el lado de la quebrada de la Trinidad. Entonces, pues esa información de ese nivel es otro de los errores que él comenta ahí, que él corrigió, es que todo había que consultarlo arriba, ¿no? Entonces, inmediatamente mandar la información a la brigada y como se trataba de Fabio Vázquez Castaño, pues tenían que hacer la operación con orden del comando del ejército. Entonces se apareció el general Matallana, ya que era el inspector del ejército, y prácticamente afectó la operación por dos razones. Porque el general Hurtado Vallejo era muy rápido de mente y de acción. Él ya había iniciado, por el teniente Mario del Basto Cerón y con otros oficiales, una infiltración táctica que al mirar el mapa se quedó uno aterrado. Lo que hicieron esas tropas en ese momento, de lo que es capaz el ejército colombiano, sin tener medios, a pie, por entre las ciénagas y sin dejarse detectar, desde Segovia, San Pablo, El Bagre, Yondó, otro municipio, no recuerdo cuál, a pie infiltrándose hacia la quebrada de la Inanea, cada uno con unas misiones distintas para ir cerrando el cerco, con dificultades en la comunicación del radio, pero con la presencia del comandante que estaba encima tenía que cumplirle. Y cuando llegó el general Matallana allá, entonces quiso cambiar el esquema de operación porque él pensaba que todavía eso era como la guerra de Marquetalia. Entonces hay un cierto rifirrafe, pero cuando le dijo, es que toca meter tropa por aquí, le dijo, no, no, mi general, ya tropa no toca meter por aquí, la tropa ya está en camino. Entonces Matallana cometió el segundo error, que fue y trajo un montón de aspecto logístico y lo concentró en Barrancabermeja, y eso es un hervidero de comunistas, de bandidos. Se dieron cuenta que ha llegado aviones y un avión con elementos y gasolina para helicóptero. O sea, la operación ya quedó más o menos al descubierto. Sin embargo, el teniente del Basto se metió hasta el sitio y llegó. Lo que pasa es que llegó una noche tarde. Fabio Vázquez Castaño se llevó la voz de ahí. Entonces, el coronel Enrique Barón Valencia, que era el comandante del Batallón Colombia, y el coronel Hurtado, que era el comandante del batallón, llegaron allá. En otra de esas maniobras que siempre le criticaron a Hurtado Vallejo, era que no coordinaba el apoyo terrestre para aterrizar, sino que se metía en el helicóptero y le ordenaba a los pilotos aterrizar en medio del monte. Y llegó y aterrizó y afortunadamente estaba muy cerca del Basto Cerón. ¿Cuál era la misión que tenía el Basto? Llegar, infiltrarse sin ser detectado y capturar a 25 personas que tenían relacionadas con toda la información, con nombre propio de esa vereda, todos informantes del ELN, e informar cuando los tuviera capturados, pero la comunicación no era fácil, ese tipo no daba buenos repetidores. Y sin embargo, cuando llegó Hurtado Vallejo allí con un varón, encontraron a los 25 capturados
y entrevistaron a la gente y Fabio Vázquez se había volado la noche anterior, no porque supiera que lo estaban siguiendo, mucho menos, porque la infiltración fue perfecta, sino porque el tipo era liso, era bandido, era desconfiado, se alcanzó a volar. Entonces es una historia interesante porque vienen otros elementos que ante ese hecho fallido, nuevamente el general revisa, bueno, aquí hay problemas de entrenamiento, aquí, porque está bien, la contraguerrilla del Basto se infiltró y logró el objetivo, pero si el tipo se salió de aquí, ¿por qué no cayó en las trampas donde se le han puesto alrededor los cierres? ¿Cuál fue el error? Pues entrenamiento, faltaba entrenamiento para eso, y el bandido era muy liso, él tenía sus sistemas de moverse, él no iba a caer de cabeza en una emboscada, sino enviaba a los que hacían el reconocimiento adelante. Se salió. Eso le dio pie para hacer más autocríticas y para ser siempre autocrítico y obligar a las patrullas a que le dijeran la verdad, no que lo tramaran, sino que le dijeran la verdad. Y entre todos escuchaban lo que estaba pasando y se iba revisando. Pero es que también en esa región no estaba solamente el ELN, ahí estaban los comerciantes de oro ilegal, ya había gente que sembraba marihuana, mucho delincuente que se burlaba de las cárceles. En ese tiempo era común que se burlaran de las cárceles. Iba a terminar en esa zona escondiéndose. Delincuentes de Medellín que cometían delitos, sobre todo de robo de carros y todo eso, por allá iban a parar o a vender los vehículos que se robaban en Medellín, ya que había plática del oro, prostitución, etcétera. Secuestro, también ya se estaban formando bandas de secuestradores que trabajaban en llave con la guerrilla o trabajaban por aparte. Entonces, una delincuencia multiforme que multiplicaba los problemas. Pero además, el ELN había construido muy hábilmente, porque eso sí lo han tenido desde el principio, mucho acercamiento con la gente civil y tenían unas redes grandes de milicianos o auxiliadores. Había un trabajo político organizativo del ELN y estaban ejerciendo mucho secuestro, mucha actividad de secuestro desde el sur del Cesar hasta el Puerto Nare, por lado y lado del río Magdalena. Eran muchos. Otros los secuestraban en Medellín y los llevaban allá, o en Bucaramanga y los llevaban allá a la zona. Los tenían escondidos hasta cuando la familia pagara. De todo eso, él hace, el coronel Hurtado Vallejo hace también el balance en sus informes que le pasa al ejército, que inclusive sus tropas han cometido errores en el trato a la población civil, porque la situación en el monte es así, la persona está muy prevenida, muy alerta de que cualquiera le puede poner la trampa, porque además es cierto, cualquiera le puede colocar la trampa explosiva, le puede disparar. Entonces, él insistía en que hay que cambiar eso, pero eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil porque es de experiencia, es de nivel educativo, es de entender la situación del campesino, y eso no es tan sencillo. Y más, ¿por qué? Porque es que siguiendo esa operación hubo unos errores también que son imperdonables. Uno de ellos es que liberaron a un par de secuestrados que tenían para que fueran a Medellín a conseguir la plata por otro secuestrado. Y el ejército localizó el campamento y en medio del combate un soldado mató al secuestrado pensando que era un guerrillero, cuando los guerrilleros salieron corriendo. Entonces fue un golpe que causó mucho impacto negativo y que a Fabio Vázquez Castaño pues desde luego lo colocaba como el bueno de la película. De remate, en un sitio que llama La Humaredita, en una quebrada, una patrulla indisciplinada, como decimos coloquialmente, dio papaya y un grupo de esos del ELN que se estaba moviendo por ahí, de seguridad de Fabio Vázquez Castaño, asesinó 2 soldados y les robó 2 fusiles G3 nueveciticos que acababan de llegar para el ejército. Entonces el trofeo para Fabio Vázquez Castaño fue completo. De alguna manera, con todo ese bombo que armó el general Matallana en Barranca Bermeja, la prensa toda tuvo la información que estaban en la operación contra Vázquez Castaño, que se les había ido.
Entonces miren ustedes cuántos antecedentes tiene eso. Pero aquí viene otro más importante, es que las críticas internas del ejército eran tenaces, ¿no? Y la envidia que se viste de verde, como decía Valencia Tovar, estaba siempre en boga para el desprestigio, y el general Luis Rincón Quiñones, que veía la capacidad que tenía Hurtado Vallejo, lo llamó al comando y le dijo: hombre Hurtado, yo creo en usted, yo creo que usted sí es capaz de eliminar el ELN. Hemos tenido dificultades, pero cuente con mi apoyo. Entonces, fue cuando Hurtado Vallejo le dijo: mire, de todas las informaciones que tengo, todo el trabajo, porque eso tenía un poco de agenda llenas, cosas, todo lo anotaba, es que el ELN se movió para Nurí en un grupo y van a seguir trabajando toda esta zona así y así, pero van a abrir zona en Nurí porque tienen la intención de salir hacia el Pacífico. Entonces fue cuando planearon la operación, vinieron y le explicaron en Bogotá, entonces le dijeron: bueno, ya eso queda muy lejos de Bucaramanga, vamos a pasárselo a la 4ª Brigada. Pero es todo un proceso, no se hace ninguna operación a Norí, como se llama, sino simplemente de toda esta experiencia, que es muy intensa. Son 3 meses de mucha actividad, porque la idea era buscar a Fabio Vázquez Castaño y encontrarlo, y con una persona como Hurtado Vallejo, que no se quedaba un minuto quieto. Fue un trabajo muy duro, es admirable. Después él mismo reconocía el temple, la disciplina, la moral de esos soldados para seguir sin ningún problema 3 meses metidos en el monte detrás de estos bandidos, hasta que le aprobaron la nueva operación. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Adelante, mi coronel. Podríamos hacer una reconstrucción completa de la operación Trinitario contra Fabio Vázquez Castaño, máximo cabecilla del ELN, en límites del departamento de Antioquia, Bolívar, en mayo de 1973, como antesala de la derrota militar del ELN en Anorí, Antioquia. Sí, claro, mire, lo primero es que cuando se produce el secuestro del millonario en Cimitarra, el comandante del ejército llamó al comandante de la 5ª Brigada, que era Rincón Quiñones, y le dio la misión que tocaba recuperarlo. Pero es cuando se cometen la cantidad de errores que veremos en el próximo episodio de la emboscada del Guayabito, y finalmente eso es un fiasco y un fracaso para el ejército. En segunda medida, esa emboscada en el Guayabito fue tenaz, la hizo Gavino. Es más, él la cuenta y la han publicado en diversos documentos. Y lógico, también está la versión del coronel Hurtado Vallejo, que es muy valiosa. Ese replanteamiento del sistema operacional que acabamos de ver en detalle incidió muchísimo tanto en la mentalidad de las tropas como en el esquema de moverse, porque él determinó que el ELN no andaba nunca en grupos grandes. Todo eso lo hizo hablando con los bandidos, mirando, preguntando, entrevistando a los civiles. Con ese plan hogar, todo llegó a la conclusión de que no se movían en grupos grandes. Entonces, ¿para qué mover pelotones completos uno detrás de otro si se podía trabajar por lo que llamaban en ese momento las secciones o los giles? Entonces le cambió ese esquema. Los 3 hechos de inteligencia que ya mencionamos son muy claros: de la información de la señora, la esposa del secuestrado, que tuvo que ir varias veces a la zona; el de Lanchero, el alias Tres Tetas, y el de la señora que llevaba a la niña, que le coordinaron perfectamente y le indicaron, sin que nadie le dijera el punto exacto es aquí, algo que su intuición le decía, mirando el mapa y analizando el terreno y evidenciando la intención estratégica del ELN. Luego, esa infiltración que se hizo desde Barranca Bermeja, Segovia y Yondó y San Pablo, el Bagre, es algo que realmente hace parte ya de la historia militar y que debería ser estudiada en los cursos y en el curso de lanceros, cursos de ascenso en el curso de lanceros, porque fue la forma de llegar hasta el corazón del ELN, poner en jaque a Fabio Vázquez Castaño, prácticamente separarlo de sus 2 hermanos, y a partir de ahí nunca los volvió a ver, porque se abrieron para el sur de Bolívar, para el norte de Antioquia, pensando en que iban a
construir otra zona, y lo que hizo fue abortarles un proceso. Seguramente si no se hace la operación Trinitario, Fabio Vázquez había tenido más comodidad, lo había hecho mejor, con más calma, y hubiera sido otro el resultado en Anorí. Pero todo esto es una sumatoria de acontecimientos que además ocurrieron sin que se tuviera la claridad exacta de parte del comando operativo, que era así, sino era la presión militar la que abortó todos esos acontecimientos. Los errores del general Matallana son protuberantes, casi que para la operación inclusive, sino que gracias al temple de carácter del general Hurtado no lo hizo, pero sí con ese boato y todo ese. Mucho solo le faltó llevar a los periodistas como MacArthur con la cámara de fotografía detrás. Y las posiciones de bloqueo que fueron bien concebidas, pero probablemente, porque no vaya forma de verificarlas todas, no todas tuvieron la disciplina táctica que requería, y por ahí se le salió Fabio Vázquez Castaño. La captura de los 25 de los 30 auxiliadores es un éxito total. Eran 30 los que llevaban el list y capturaron a 25. Quiere decir que el golpe se dio como era. Los 5 que no estaban ahí parece que ni siquiera fue porque se enteraron de la operación, sino porque estaban por fuera, o estaban cumpliendo alguna misión, o no estaban ahí esa noche, pero no fue porque estuvieran advertidos, o quizás algunos se alcanzó a volar cuando escuchó que la tropa estaba ahí, pero fue un golpe bien dado, bien logrado. Luego vinieron ya los combates que se presentaron, que fueron varios. El caso de la liberación de los secuestrados, que terminó desafortunadamente con la muerte de uno de ellos. Y de remate hubo un accidente de la Armada Nacional, que le han dado la misión allá por esa época. A la Armada Nacional le dieron la misión de hacer algunos cierres en los ríos, unos patrullajes, y una noche una lancha de esas estrelló con algunos de los troncos que trae el río, y hubo unos infantes de marina que fallecieron allí. Eso ha ocurrido muchas veces, ¿eh? Esas operaciones nocturnas en los ríos son un riesgo, porque los ríos colombianos bajan de todo: árboles, troncos, desechos grandes, y en la oscuridad es fácil que, por más de que esos bogas tienen una experiencia increíble, pero es que los ríos, como los caminos, traen sorpresas. De todo esto, como lo vemos al final, lo vimos ahora en el punto anterior, es la autocrítica, es la capacidad de revisar y de aceptar los errores que tiene el coronel Hurtado Vallejo, no dejarse convencer de lo primero que le dicen, sino todo verificarlo en lo posible in situ, hablando con la gente y revisando las cosas, no con el fin de volver flecos a nadie, sino de corregirlo en el próximo paso, y eso genera una gran confianza en un comandante, porque demuestra que está pendiente. Además, esa capacidad de decisión que él tenía para tomar decisiones buenas, otras buenas en el sentido de que eran bien recibidas por todos, otras que no eran bien recibidas por todos, pero eran necesarias, y el carácter para hacerlas cumplir. Entonces hizo que la operación, a pesar de no haber localizado a Fabio Vázquez Castaño, se convirtiera en un hito para abrir el camino hacia la derrota militar del ELN en Anorí. Ese es el desarrollo de la operación, coronel. Muchas gracias, mi coronel. ¿Es factible enunciar algunas enseñanzas de orden táctico operacional relacionadas con el análisis político-estratégico de la Operación Trinitario contra Fabio Vázquez Castaño, máximo cabecilla del ELN, en límites de los departamentos de Antioquia y Bolívar en mayo de 1973, como antesala a la derrota militar del ELN en Anorí, Antioquia, de acuerdo con los testimonios del señor mayor general Hernán Hurtado Vallejo, que en paz descanse? Sí, son muchas, mi coronel, son muchas las enseñanzas, porque él, además, como era una persona con vocación académica, fue formando una construcción total, y la dejó escrita, la dio muchas conferencias, muchas veces en las escuelas de formación, y trató siempre de transmitir
enseñanza. Lo primero que diríamos que hay que aprenderle a él es que hay que romper paradigmas. Y él lo rompió todo el tiempo. Él fue muy disruptivo con los paradigmas. Él decía, el manual y la táctica nos enseñan esto, pero es que el sentido común me dice otra cosa en el terreno. Entonces, sin descuidar las medidas de seguridad, que es lo más esencial, sin descuidar la doctrina elemental de la formación del combatiente que debe manejar muy bien todos esos factores de mi misión, enemigo, tiempo y terreno, y de la cubierta y la aproximación y la maniobra y el fuego, que eso sí es en todas las guerras. Él decía es que el combatiente de contraguerrillas, el comandante, debe estar siempre ubicado en el terreno, siendo flexible a lo que le está pasando, porque su situación es única y casi muy difícil de repetirla en todos los momentos. Entonces tiene que tener los 5 sentidos puestos y tratar siempre de que toda la unidad esté tan compenetrada que entienda qué es lo que está haciendo. Él también dice que lo notó muchísimo, esa dificultad que hay de que en una operación grandísima van muchos soldados, pero los soldados van ahí, no saben ni qué es lo que están haciendo muchos de los cuadros, porque hay que mantener el secreto, pero que eso se suple es con el entrenamiento, y en el entrenamiento poniéndole muchas situaciones diferentes a los soldados, de tal manera que cuando estén en el terreno, el mismo soldado tenga la habilidad para reaccionar. Y eso, claro, es un trabajo fuerte, es un trabajo difícil, no es tan sencillo. Todos sabemos lo que es instruir soldados y las contradicciones que hay dentro de la misma situación en los batallones, porque se puede preparar la instrucción, pero entonces el comandante del pelotón entra de oficial de servicio, lo mandan a una escolta y el sargento entra de comandante de guardia y pasan muchas cosas en la instrucción. Entonces él insistía que eso se corrige es dentro de las zonas de preparación, haciendo reentrenamiento en el mismo terreno. O sea que el reentrenamiento debe ser en sectores muy parecidos a toda la zona donde se opera o dentro de la misma zona, de tal manera que el soldado se familiarice totalmente con la operación. Y así muchas actividades de la inteligencia. Fue un disruptivo completamente con los métodos de entrevista, porque había venido el sistema americano, que es el que más hemos aprendido en Colombia en todos los campos, y era de mucho formato y de unos informes muy paso a paso, y son necesarios, claro, para tener una información de la inteligencia. Pero como la inteligencia táctica de combate necesita acciones ya, entonces él insistía muchísimo, es que el comandante tiene que estar a toda hora actualizándose de todo, hablando con todo el mundo y teniendo como un mapa mental de lo que ocurre, para que cuando él entrevistaba a un guerrillero no se trataba de un interrogatorio formal, sino una charla, como si fueran dos amigos y tomando tinto y hasta viendo televisión o lo que fuera en ese momento, con el bandido, hablándole de una cosa y la otra, hablándole de las vacas, del campo, de la finca, de las razones por las que el campesino sufre, del problema que tiene el campesino de tal vereda, ¿no? Y entonces en medio de la charla le iba preguntando una cosa y la otra, y terminaba haciéndolos contar toda la realidad. Entonces, cuando a él, el oficial de inteligencia, le iba a decir cuál es la apreciación de situación de más probable adopción de los bandidos, ella la tenía mucho más clara, porque tenía esa información permanente. Y además, como les digo, casi no dormía. Entonces, si tenían un guerrillero capturado, él fácilmente se amanecía hablando con el guerrillero y le sacaba más información. Entonces, una persona de una mente muy abierta, de una habilidad estratégica increíble y además muy inquieto. Eso podríamos decir de las enseñanzas que él dejó, mi coronel. ¿Cómo resalta nuestra fundación el drama de los niños incorporados a la guerrilla comunista por medio de artilugios, engaños y estratagemas?
De las muchas reflexiones derivadas de tan importante experiencia operacional en el ambiente de contraterrorismo rural, ¿podríamos citar algunas reflexiones generales al respecto? Sí, claro, muchas. Y es que después de la Operación Trinitario, que fue un ejemplo total de ofensiva, se pasó a Norí, que fue como la cereza del pastel de esa ofensiva. Pero ¿qué ocurrió después? Que el señor Alfonso López, con don Jaime Castro, el constitucionalista, el mago, el que se la sabe todas en Colombia, terminaron entregándole al ELN en bandeja de plata la salida de ese cerco. Todo el Estado perdió completamente el ímpetu de la ofensiva y 50 años después seguimos en las mismas con el grupo criminal. Es evidente que la dirigencia política de ayer, la de hoy y quizá la de mañana siga sin entender el plan estratégico del ELN. Como vimos hoy, en la parte militar tienen unos comportamientos muy hábiles, muy interesantes, muy relacionados con la geografía, y en la parte organizativa toda una estructura a nivel nacional que, a pesar de haberse desenmascarado varias veces, la dirigencia ni la conoce, ni la entiende, ni la interpreta. En tercera medida, nos queda como enseñanza que en la guerra de guerrillas el dispositivo tiene que ser permanentemente replanteado, pero eso no es para mañana ni dentro de 15 días, sino que hay que hacer ya, se hace ya, y sobre todo utilizando siempre la garantía de la seguridad, que no es simplemente decir, no olvide extremar las medidas de seguridad, sino es estar ejerciendo un control, estar mejorando el entrenamiento, buscar siempre que las patrullas estén motivadas y que estén diciendo la verdad, dónde se encuentran, cómo se mueven, para que se tenga exactamente la posibilidad de maniobrar exitosamente y no que le estén diciendo que están en un lado y a la hora de moverlas para un dispositivo no aparezcan ahí, como a veces sucede. Una combinación permanente de inteligencia, ofensiva táctica y liderazgo es lo que se requiere ahí. La inteligencia son los ojos del comandante, y en la guerra de guerrillas lo que no se hace con inteligencia es ir a la tropa tolondra. Entonces la inteligencia no es solamente tener la información del enemigo, es saber manejar el terreno, es interpretar dónde pueden estar las trampas, es estar con los 5 sentidos puestos. Y desde luego el liderazgo del comandante, tanto del nivel superior como el que esté en la patrulla, para que los soldados estén motivados todo el tiempo. Sin duda, el teniente Mario del Basto Cerón, que fue uno de los que hizo esa operación Trinitario, tenía un liderazgo total porque logró que los soldados hicieran lo que el comandante quería sin dejarse detectar, o sea, todos iban identificados con su misión. El valor de la infiltración táctica es total y eso se relaciona una cosa con la otra. Si se hace bien hecha la infiltración táctica, se llega al objetivo. Si se hace mal hecha, lo más seguro es que va a caer en una trampa, porque le da tiempo a la guerrilla de montar la trampa o de irse. Los principios de la guerra son iguales aquí y en todas las guerras, solo que hay que aplicarlos de verdad y saber que quien mejor los utilice lleva la iniciativa y gana las batallas. Hay que hacer una interpretación permanente de la misión que se tiene, el enemigo, el tiempo y el terreno, y eso es lo otro. Si la misión no está bien estructurada, hay que volverla a estructurar hasta que saber exactamente cuál es la misión. Eso sí debe saberla todo el mundo. ¿Cuál es la misión que lleva la patrulla? ¿Cuál es la misión que van a cumplir? Para que el manejo de la información que tenga de enemigo, tiempo y terreno le abre el espectro mental a todos los integrantes de la unidad y le dé la posibilidad de golpear con éxito. Y el contacto humano, interpersonal, hablar con las personas, con los que están del otro lado de la orilla, con los que están ahí como que expectantes de manera permanente, es la mejor fuente de información porque se van atando cabos. Lo importante es saberlos atar y saberlos concatenar. Y desde luego la autocrítica es muy positiva, pero cuando se traduzca en enseñanzas para no caer en los mismos errores. Entonces aquí vemos que es un curso completo de técnicas de combate de guerrillas, de conocimiento del terreno, que no lo dio un comando operativo, que quedó escrito, pero que hoy lo revivimos porque es necesario que se conozca y el país y el mundo sepan que detrás de todo este entorno no es solamente el bandido que está armado, sino que hay toda una estructura. Adelante, mi coronel.
Coronel Alarcón, ¿se le cayó la señal? No, estoy sino que cierro el micrófono y que me olvide abrirlo. Mi coronel, hoy en el Facebook tenemos la compañía y participación de mi capitán Peña. De las noticias actuales, pues los narcoterroristas, sabiendo de que no los van a sufrir ningún castigo, no los van a meter a la cárcel, antes los van a premiar con puestos y cargos con onerosos pagos, se atreven hasta a secuestrar alcaldes, mandar en los municipios y todo dentro de la mirada hacia el otro lado de nuestros mandatarios, de nuestro mandatario principal. Mi análisis para el día de hoy se denomina el cambio, la teoría. En todos los tiempos hemos escuchado a los promeseros politiqueros y algunos que se creen políticos, por eso quieren referirse a un estadio de transición o transformación, dejar o abandonar una situación, precisamente para tratar de reemplazar por algo mejor que en la práctica solo aplica para quien lo promete y nada para el pueblo, quien seguirá pagando impuestos con el sudor de su frente y ahora va a pagar más y cada día va a pagar más y más y más hasta que nos acabe en el bolsillo. Ese cambio es el mismo que anuncian con bombos y platillos en el ámbito de acuerdos y o pactos que se convierten en onerosos pagos para unas pseudocomisiones o mesas de conversación que dejan más de lo mismo. La burla de los narcoterroristas, quienes ya se la saben y con el acoso de un excelente y disciplinado ejército, pueden contar con personajes fatídicos, como el canciller actual, a la espera de que éste tranque las operaciones cuando las van perdiendo y les consigan un helicóptero o una lancha para que los evacúen a zonas seguras, donde se puedan recuperar y más tarde reorganizarse y regresar fortalecidos a la lucha, sin darse cuenta del daño que están ocasionando. Por muchos años hemos esperado lo prometido y ese cambio no ha llegado por efectos de sentimientos personalistas y cualquiera del que dejemos abandonar debe responder a nuestras necesidades conjuntas y no a las de un solo toldo. Busquemos el cambio. Primero cambiemos nosotros. De lo contrario, seguiremos en el engaño de siempre, más de lo mismo. Recordemos nuestra historia vivida. Analicemos los pormenores que se nos ofrecen a través de nuestra página web y más de 400 ediciones de la memoria histórica, para que no tengamos que revivir en la práctica este pasado sangriento y doloroso para muchos hogares colombianos, de nuestros héroes, aquellos que nos han antecedido y que ofrendaron sus vidas para que los que quedamos podamos vivir mejor y ojalá en paz. Tengo una nota final que la he enunciado como el anecdotario y dice lo siguiente: para la época de la Operación Trinitario y resaltando más la figura de mi general Hurtado, el mejor día para hablar con las gentes y hacer proselitismo en favor del ejército y demás autoridades era el domingo, cuando el campesinado baja al pueblo a traer sus productos a la plaza de mercado. Incluso mi general Hurtado
subiéndose al pálpito a lanzar proclamas al campesinado en esa principal misa dominical de las 12 del día. Otra anotación importante hace relación con el hecho de que este accionar operativo fue base fundamental en la construcción, escritura y difusión de muchos reglamentos y manuales de contraguerrillas, seguimientos, censos, huellas y control de las regiones son algunos de los apartes de estos manuales. Muchos de estos programas fueron tenidos en cuenta para el entrenamiento de incluso los soldados del ejército en sus segundas fases. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Mi coronel Saldaña, buenos días. Buenos días, mi coronel Villamarín y demás compañeros que quienes estamos en esta aula máxima virtual de Fundel. Reflexión al 404 episodios de la memoria histórica de la Fundación Liderazgo, Excelencia y Transformación, viernes 8 de septiembre de 2023. Regresemos a la idea de religión que tiene el comunismo y la recia lucha contra ella, de lo que hablábamos en el episodio 403 de ayer, jueves. El arma principal en la lucha contra la religión debe ser la transformación de las relaciones sociales. El Estado puede considerar la religión como un asunto privado, pero no el partido, que debe luchar siempre contra ella. Para la religión no puede haber lugar en el orden social del comunismo. Vemos cómo se destruye las ideas y la espiritualidad de las personas. Las otras ideologías, ciencia, arte, filosofía, florecerán en el comunismo liberadas de las ilusiones que las recubrían en el orden social capitalista. La religión debe desaparecer porque es un reflejo fantasmagórico de las relaciones sociales. Habíamos dicho igualmente ayer que es muy difícil no inferir razonablemente que los curas que pertenecen o han pertenecido a los grupos narcoterroristas no lo han hecho por ingenuidad, sino porque son células infiltradas en la iglesia. Por ejemplo, Camilo Torres y Domingo Laín, entre muchos otros. Y ahora lo de la madre Leonor, directora del Medimaus, que tenía relaciones sentimentales, entendí de la exposición de mi coronel Villamarín, y revolucionarias con Fabio Vázquez Castaño. No lo sabía. Si hubiera dudas argumentativas para validar esta inferencia, creo que se despejan con este célebre mensaje de autoría del cura Camilo Torres. Comillas. Es necesario quitarles el poder a las minorías privilegiadas para dárselo a las mayorías pobres. Por ello, la revolución no solamente es permitida, sino obligatoria para los cristianos que vean en ella la única manera eficaz y amplia de realizar el amor para todos. Cierro comillas. Por todas estas razones se integró el cura Torres, obviamente, y los demás curas se integraron en el Ejército de Liberación Nacional. No se diga, pues, que fue un ingenuo, lo contrario, un peligroso activista que se identifica con la teoría de Marx y con el terrorista Lenin y demás integrantes del Partido Comunista,
que han visto una puerta grande para entrar a Colombia debido a la falta de partidos políticos comprometidos con el país. Mi reflexión, gracias y feliz día. Muchas gracias, mi coronel, muy amable. Vicencio. Sí, buenos días. Las noticias que nos llegan de los bandidos, específicamente en este caso de alias Gafas, Alexander Farfán Suárez, siendo un criminal, un guerrillero, quien secuestró, fue capturado en la Operación Jaque, hoy ya lo tenemos como gestor de paz. Y nuestros héroes y nuestros soldados heridos, asesinados, y quienes dirigieron las operaciones, hoy continúan y van para la cárcel. Gracias. Bueno, muchas gracias, Vicencio. Entonces, nos queda hoy uno de los episodios más interesantes de la extensa memoria histórica que hemos visto aquí, porque son muchas cosas, pero consideramos que era justo, que era necesario y que era algo imprescindible reconstruir esta etapa de la Operación Trinitario. Ya vimos la Operación en Abril, aquí 2 veces la hemos analizado, y también vimos la masacre de Anacoreto posterior, pero nos faltaba ser más puntuales en esta que ya la habíamos mencionado, porque es un episodio que deja muchas enseñanzas y que se articula con todo lo que ustedes dicen. La insensatez de la dirigencia política, la estrategia del comunismo infiltrado dentro de la Iglesia Católica, el compromiso evidente e innegable de amplios sectores del catolicismo inclinados por la teología de la liberación, la incertidumbre en que viven nuestros campesinos, porque ellos quieren es trabajar la tierra. El campesino no quiere andar metido en violencia, pero lo meten en la maldita violencia, como dice la canción. El duro trasegar que vive un soldado de contraguerrillas, que el país completo lo ignora y creen que eso es muy fácil. Las dificultades que se viven en el terreno, la gran capacidad de liderazgo que tienen muchas de nuestras personas que integran la institución, y gracias a ellos es que se han realizado grandes operaciones y que el país no ha caído en manos del comunismo. Entonces nos parece que sí, el país está en deuda con el ejército, está en deuda con los soldados, que son los que han puesto la mayor cuota de sangre y sacrificio, y que toda la historia sigue por escribirse. No hay punto final en ninguna historia. Siempre habrá elementos de cómo reconstruirla y sobre todo colocándole aspectos argumentativos como los que hace mi coronel Saldaña, de darle ese contenido ideológico y filosófico para que se entienda todo el contexto en una parte de... Bien, llegamos al final. Esta noche tendremos una interesante videoconferencia con la señora Astrid Buitrago acerca de los 100 años que ya cumple el Banco de la República y que ha permitido que la economía colombiana, con todos sus sobresaltos, se mantenga, y ojalá que este banco se fortalezca más y que nunca llegue a ocurrir lo que el señor Petro aspira, de meterle la mano para manejarlo él también, porque ahí sí sería el acabose de Colombia. A todos un feliz día, que Dios nos siga bendiciendo y aquí continuaremos en esta actividad académica sin parar. Amén.